continuando con el tema, te quería preguntar en cuanto a la relación con nuestros padres en nuestra vida. ¿Cómo se refleja la relación con nuestros padres en aspectos como los que estabas mencionando ahora mismo? La pareja, el trabajo o la energía personal. Bien, como en qué afectaría el hecho, o sea, cómo yo me daría cuenta que hay heridas en mí con respecto a esas áreas. Exactamente, Bien, sí. cuando, por ejemplo, cuando el ser humano no ha generado este movimiento de individualizarse de sus padres, se puede notar, por ejemplo, si hay algo inconcluso, en el deseo de, por ejemplo, yo querer tener mi propia familia hablando de hijos y no teniéndolos, porque es una muestra que yo todavía estoy respondiendo a la familia que ya tengo. Entonces, ¿para qué voy a crear otra familia? El inconsciente no lo va a permitir. Es una muestra clara, en algunos casos, si a mí me pesa, o cada tanto me aparece esto de, ¿por qué no quiero tener hijos si yo tengo todos los medios, como por ejemplo, para tenerlos? Ahí hay que rápidamente hacerse la pregunta de, ¿yo ya tengo otra familia? O sea, ¿he estado en mi familia como el rol de que provee o protege a la familia o el mediador de la familia? Porque esa es una muestra. Otro de los motivos, cuando hay conflictos económicos que no me permiten individualizarme, eso habla claramente de que yo todavía no he generado en mí la madurez que a mí me da la vida, la fuerza que me da la vida, el poder para yo salir y trabajar la materia en el sistema en el cual nosotros estamos. O sea, la vida, esto lo podemos ver en la naturaleza, da de forma intrínseca la fuerza a toda especie para que pueda salir y buscar lo que necesita, o sea, encontrarlo afuera. Por eso nosotros vamos a ver en la naturaleza que todos los animales a cierta edad tienden a sacar a las crías a que experimenten su propia, vayan y hagan su propia experiencia. Y lo podemos ver desde las aves, lo podemos ver en los animales que se arrastran, que caminan, y en los debajo del agua. El movimiento siempre es el mismo, te tocó experimentar. Y no hay ninguna culpa dentro, ni ningún miedo dentro de esos padres de empujarlo a que experimenten. Más sin embargo, en el ser humano, como hay un condicionamiento, y está trabajado mucho esto a través del sistema de generarnos miedo todo el tiempo. Por ejemplo, en Latinoamérica el tema de la inflación, de los cambios de gobierno, de que va a faltar y todas estas cosas, han generado en nosotros que nosotros creamos que esa información tiene más fuerza o más poder que el que la vida tiene dentro de nosotros de forma intrínseca. Y eso es totalmente antinatural, porque nunca el sistema va a tener más fuerza que la propia vida que nosotros nos ha creado. El sistema es una creación del hombre. El humano, es la creación, es la vida misma. Entonces nosotros cuando empezamos a escuchar demasiado toda esta información de se vienen muchos problemas, la economía, y nos metemos a ese mundo, nosotros dentro de nosotros como que cerramos esa válvula de poder que tenemos de ir hacia la vida, que en la naturaleza eso no existe, porque en la naturaleza, si llegara a haber algún tipo de escasez, la pulsión de energía igual sale, igual los padres, en este caso, empujan a la cría y la cría lo que tendría que hacer es hacer un movimiento más fuerte para salir de ese lugar donde se encuentra y poder encontrar la abundancia y la vida. Y eso genera que esa cría ya tenga seguridad desde ese momento que la que lo va a sostener es la vida misma, no son sus padres. Y eso el ser humano en muchos casos no lo logra comprender. Y yo lo he visto no solo en Latinoamérica, lo he visto también en Europa, como cuando ese movimiento, que es una herida que nosotros llevamos, la incapacidad de creer que la materia no nos va a proveer lo que nosotros necesitamos para seguir expandiéndonos, hace que, por ejemplo, muchas personas nunca tengan su casa, nunca puedan vivir de lo que les gusta, siempre tengan miedo, algo que no vas a ver en la naturaleza. Nunca ves a un animal con miedo cuando está experimentando la vida. Todo lo contrario, cuando ellos se levantan, vos puedes notar cómo ellos se van estirando de a poquito, porque es como diciendo, bueno, viene un nuevo día, no hay en la heladera nada para comer, pero sé dentro de mí que tengo la capacidad de salir a buscar lo que a mí me va a seguir dando vida. Y eso en el ser humano, por los sistemas, la sociedad, la cultura y demás, se ha perdido, se ha obstruido ese flujo de energía
que es la energía vital que yo tengo para poder salir a la vida y darme cuenta que no me van a faltar las cosas. Claro, y de hecho, si nos vamos más lejos y pensamos en el ser humano primitivo, realmente conquistó pues un mundo entero a base de moverse por todos lados y buscar siempre esa curiosidad, ¿no? De tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo más. Y Claro. está bien conectar, ese humano estaba más conectado con la naturaleza, ¿no? Con la vida. Y hay que recuperar un poco esos orígenes. Total, saber que esa energía está puesta en nosotros es una información que está puesta en nosotros, que todos las tenemos porque forma parte de la vida, ¿sí? Pero es probable que en algunas personas no se despierten si ellos no están abiertos a comprender esto que estamos hablando. Como por ejemplo, si yo estoy viendo que hay conflictos en mi familia y todavía estoy intermediando porque creo que yo necesito salvar o descuidando mi propia vida, cuando en realidad yo me miro a mí y digo, por ejemplo, mis bienes económicos, ¿cómo están mi vida, mi salud, cómo está? Y yo veo que está dañada, o sea, dañada en el sentido de que hay escasez en mí, la vida a mí me está pidiendo que yo me ocupe de mí, que haga ese movimiento de fuerza, de poder. Pero en muchos casos, ¿sí? Va a pasar, y prácticamente en todos los casos sucede, de que para hacer ese movimiento yo necesito sanar el abandono que se va a producir de rechazo con respecto a mis padres, ¿sí? Porque si yo no hago ese movimiento, el inconsciente va a seguir respondiendo aquí, va a seguir respondiendo aquí. Entonces, yo lo que necesito es permitirme sentir y adentrarme, que eso en muchos casos es necesario, el acompañamiento, porque si no, nosotros de alguna forma buscamos justificar el hecho y empezamos como a darle muchas vueltas a esos temas para poder liberar esas emociones densas que nos tienen arraigados a creer que no podemos, cuando eso es algo, como bien dijiste recién, es totalmente ilógico, porque el ser humano llegó un momento que tuvo muchísima riqueza y salía al mundo, a otras partes del mundo, a conquistar otras tierras, aún teniendo, solo porque había una claridad tan profunda de que había más, de que podía haber más, que fue lo que hizo que se subieran a barcos y atravesaran lugares que uno ni siquiera se sabía dónde iban a llegar, pero ellos sabían que había algo más. Fíjate, la pulsión de saber, de yo subirme a un barco y no sé a dónde voy, pero saber que hay más, es una pulsión dada por la vida en sí misma. Porque no es que sabían que iban a llegar a un lugar, sino que ellos decían, tiene que haber, como hay, si de este lado hay tierra, tiene que haber otro lado donde hay tierra y tal lugar. Entonces, esa pulsión de fuerza y de energía, de vitalidad que tienen algunos, que por ejemplo, es lo que pasó con el tema de cuando vino Colón a toda esta parte de Latinoamérica en sí. Esa pulsión de querer seguir buscando, de querer encontrar, está puesta por la vida. Entonces nosotros no podemos estar en un punto en el cual creemos que la vida no nos va a acompañar, que nos va, o sea, como que el miedo nos paraliza y nos deja en un punto de obstrucción con respecto al hecho de creer que nosotros no tenemos esa fuerza. Puede que a nuestros padres no se la hayamos visto, pero eso no quita para nada de que nosotros la tengamos, porque eso es algo que nos da la vida en sí, y lo usan nuestros padres como un puente, como un canal, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sanar la relación con nuestro padre, pero la sanamos a través de la vida misma, no buscando el favor de mi padre, que eso es otro de los errores que se produce a veces cuando hablamos de sanar. Que la gente cree que sanar es igual a caerle bien a mi padre, o que mi padre me hable, o que mi padre me comprenda. No, sanar es liberarme de esas creencias. En algunos casos los padres la tomarán bien, en otros casos probablemente no les caiga muy bien, pero eso es necesario y está bien. Y de hecho hablaremos de eso también porque estás tocando puntos súper interesantes que curiosamente me he encontrado con muchas personas últimamente
que, en fin, ahí se ve que las heridas con los padres es una de las cosas que más nos limita en la vida. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sé que si estás mirando mi contenido es porque estás buscando una transformación profunda en tu vida. Para eso quiero invitarte tanto a las sesiones que se están dando de la sanación en 3 pasos, el proceso de acompañamiento de 3 meses donde profundizamos ahí en cada área de tu vida, liberando toda la presión emocional, como también a la formación en la sanación en 3 pasos. Este acompañamiento en el cual vas a poder formarte en esta experiencia para aplicarla en tu vida, en tus familiares, como también para poder compartírsela a otras personas y hacer de ella un ingreso económico. Entonces, si estás interesado en algunas de estas áreas, quiero invitarte a que puedas conectarte acá. En el primer comentario vas a ver toda la información, así puedes transformar tu vida a partir de este momento.